¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Ko-fi para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Ko-fi está en la descripción del canal. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Esta novela está siendo patrocinada por Madara Uchiha, gracias por apoyar al canal. Capítulo 481. Bastardo. Los ojos sin pupilas de Zetsu Negro brillaron con una expresión de extrema ferocidad. No podía comprender cómo Senju Tobirama, un simple mortal que ni siquiera estaba en su lista de preocupaciones, podía despertar de repente un linaje Uchiha, y con él ese problemático Genjutsu. En un instante, Black Zetsu, que había estado oculto durante 1000 años, encontró su base oculta durante mucho tiempo destrozada por Tobirama, quien podía ver a través del pasado y el presente. El relato de Tobirama hizo pedazos el plan de resurrección de Kaguya. Oculta bajo la tierra, la desesperación de Zetsu Negro creció salvajemente, multiplicándose a velocidad geométrica a medida que se desarrollaban las palabras de Tobirama. El clan Uchiha realmente era un grupo espinoso. No importaba cuántos planes hubiera ideado, nunca había esperado que un Mangekyou Sharingan despertara con una técnica ocular capaz de rastrear la historia misma. Ahora, estrangulado por Tobirama, la desesperanza de Zetsu Negro solo alimentó su intención asesina. La situación ya había quedado clara. Si Senju Tobirama no moría, entonces Hashirama y Uchiha Madara, los dos que habían aprendido el secreto de Indra y Asura, nunca podrían verse obligados a enfrentarse. El plan de resurrección de Kaguya estaba llegando a un callejón sin salida. Sin embargo, en ese mismo momento, el casi derrotado Zetsu Negro aún encontraba una posible pizca de esperanza. Uchiha Izunai. Desde su escondite subterráneo, habiendo reunido toda la inteligencia que pudo, Zetsu Negro había descubierto a esta mujer. Uchiha Izunai, quien estaba obsesivamente enamorada de Senju Tobirama. Especialmente notable fue su Genjutsu. Poseía el intenso poder de lavado de cerebro de Izanami. Si Tobirama pudiera ser asesinado, todavía habría esperanza. En la opinión de Zetsu Negro, Uchiha Izunai era en realidad, en comparación con Uchiha Madara, el candidato óptimo para llevar a cabo el plan Ojo de Luna. Primero, su Genjutsu ya era superior. El Izanami de Izunai podía reunir una gran cantidad de shinobi que aceptarían el Tsukuyomi infinito. Y su posición era excelente. Como hermana de Madara y una mujer que se había casado con un Senju, difícilmente estaría sujeta al control directo de esos dos poderosos shinobi. Ella podía hacer arreglos en privado. Con su inteligencia, podía hacerlo sin ser detectada. Lo más importante es que, después de un milenio de observar a los Uchiha, Black Zetsu creyó que Izunai tenía un potencial excepcional para volverse oscuro. Emocionalmente extremo, capaz de cumplir órdenes, inteligente y con capacidad de combate. Mientras Izunai estuvo sumido en la desesperación, Zetsu Negro estaba seguro de que recibiría una agradable sorpresa, incluso si ya había sido destruido. ¿Cómo hacer que Izunai se desespere? Sencillo. Haz morir a Senju Tobirama. Ni siquiera tenía que ser una muerte inmediata. Si Tobirama pudo morir antes que Uchiha Izunai, y morir dolorosamente, Zetsu Negro estaba seguro de que Izunai querría resucitar a Tobirama. En ese punto, conociendo la existencia del Rinnegan, Izunai estaría aún más dispuesto a seguir ese camino. Un Uchiha que buscara resucitar a quien amaba sería aterrador. La mirada enamorada de Izunai hacia Tobirama ya le dio a Zetsu Negro la respuesta. Morir no significa nada. Mientras pueda herir a Tobirama, usando el poder de Kaguya oculto en mi cuerpo para hacerle sufrir insoportablemente, impidiéndole morir en paz y revivir fácilmente, eso lo resolverá todo. Zetsu Negro tembló de emoción cuando finalmente superó este obstáculo mental. Lo que parecía un callejón sin salida, de hecho, se había convertido en una vía de escape. En ese momento, Zetsu Negro despertó y concentró cada pizca de poder de los 6 caminos dentro de su cuerpo. El mismo secreto que le había permitido, en el espacio-tiempo original, perforar el cuerpo en forma de sabio de Uchiha Madara y manipular al Jinchuriki del 10 colas, Obito. Solo tenía una oportunidad de atacar. Pero esa única oportunidad podría otorgarle, en cierta medida, un poder de nivel 6 caminos. En ese momento, los siempre vigilantes Uchiha Madara y Uchiha Izunai gritaron al unísono. ¡Cuidado, Tobirama! ¡Suéltalo, algo anda mal! A través de su visión Mangekyou Sharingan, el extraño aunque notable cuerpo de escape Yin-Yang de Zetsu Negro estalló repentinamente con una fuerza aterradora. La cantidad no era enorme, pero su densidad excedía cualquier chakra que Izunai y Madara hubieran visto jamás.
Era incluso mucho más compacto que el poder del propio Mangekyou. Tobirama. No toques esa cosa directamente. Su chakra es extremadamente irregular. Se está condensando en algún tipo de jutsu. Izunai empezó a sudar. Por lo que Tobirama había dicho, era evidente que este chakra de alto nivel que portaba el Zetsu negro solo podía ser un remanente de Kaguya o del sabio de los 6 caminos. Senju Tobirama. Ni siquiera tú puedes escapar del ataque del poder de los 6 caminos, lo admito. No esperaba que un pequeño descuido mío hiciera que mi plan milenario se desmoronara en semejante situación. El Zetsu negro estalló de furia. Su antigua forma humanoide se desintegró en una masa de púas negras y se lanzó hacia Tobirama desde todas las direcciones. Mi arrogancia me cegó. Ese pequeño mundo shinobi engendró a alguien como tú. Pero morirás conmigo. Cuando el poder de los 6 caminos detonó, las innumerables púas negras del Zetsu negro adquirieron, en sus puntas, un tono gris ceniza apenas perceptible. Los agudos ojos de Tobirama captaron la vista inmediatamente. ¿Es ese el hueso de ceniza asesino? ¿De verdad tiene esa capacidad? Bueno, claro, es un escape yin-yang creado por Kaguya. Sasuke, de otro tiempo-espacio, dijo que una vez emboscó con éxito a Uchiha Madara. La mente de Tobirama se aceleraba. De hecho, más que eso, en su propio tiempo y espacio, Zetsu negro también le había otorgado a Obito un efecto similar al chakra de Indra. Esta construcción de escape yin-yang tenía sus peculiaridades. Pero es inútil, Tobirama resopló con frialdad. Ni siquiera intentó esquivarlo. Simplemente esperó en silencio a que Zetsu negro se abalanzara sobre él. El Zetsu negro se regocijó interiormente. Aunque este golpe, con un poder similar al de All Kid y Mash Bones, estaba varios niveles por debajo del original, a esta distancia perforaría fácilmente a Susanoo. Si tan solo un filamento de los huesos de ceniza que todo lo matan tocara el cuerpo de Tobirama, el poder devastador se extendería sin control. Incluso si Tobirama tuviera contramedidas y no muriera en el acto, comenzaría una cuenta regresiva hasta la muerte. Zetsu negro no quería que Tobirama muriera inmediatamente. Para hacer sufrir más a Izunai, quería ver a Tobirama siendo torturado, para profundizar la extremidad y el giro demoníaco en su corazón. Innumerables púas se dirigieron hacia el cuerpo de Tobirama con una fuerza brutal. ¡No! Gritó Izunai, con la voz quebrada mientras intentaba correr hacia Tobirama. Al mismo tiempo, el joven Hashirama y Uchiha Madara lanzaron Body Flicker en un intento de alcanzarlo. Pero justo cuando se movieron para apoyarlo, una deslumbrante corriente de luz de repente envolvió el cuerpo de Zetsu negro, congelando las púas que había formado a meros centímetros de la piel de Tobirama, dejándolos completamente inmóviles. La fuente de luz no era otra que el Ame no Iwato que Tobirama había plantado con antelación, incluso antes de conocer a Izunai, como medida de protección. Como hombre precavido, Tobirama jamás permitiría que un escudo así, capaz de repeler cualquier cosa, se activara solo en el último momento. Siempre lo tenía listo para dispararse ante cualquier idea. No solo eso, sino que también había preparado la liberación automática de Izanagi a través de una fórmula de sellado. Para matar a Tobirama, habría que atravesar capa tras capa. ¿Cómo es posible? ¿Qué hiciste? De forma retorcida y monstruosa, el Zetsu negro emitió una voz llena de furia y terror. ¿Qué jutsu es este? ¿Cómo puedes resistirte al poder de los 6 caminos? ¿El poder de los 6 caminos? ¿Qué sabes realmente de él? Alza la vista y mira al cielo. Siente la inmensidad del cosmos, la infinitud del tiempo y el espacio. En este mar de estrellas, ¿qué son Tsutsuki Agoromo y Kaguya sino motas de polvo? Tobirama apretó su mano, y la masa parecida a un erizo de Black Zetsu fue instantáneamente comprimida por una fuerza invisible, aplastada en una sólida esfera negra. ¿Crees que no sé lo que tienes en mente? Tobirama rió, sus ojos escarlata más afilados que el filo mortal de los huesos de ceniza asesinos. ¿Crees que si puedes herirme, si puedes hacerme morir, o al menos morir pronto? Entonces, Izunai, al ver mi sufrimiento, se vería impulsado a anhelar el Rinnegan y el poder del 10 colas. Así, el Tsukuyomi infinito recuperaría su contenedor perfecto. El cuerpo y el espíritu de Zetsu negro temblaron violentamente. Él lo sabía. Lo había visto todo. No podía comprender cómo este hombre, un simple nativo ignorante del mundo shinobi, podía darle la misma sensación aplastante de opresión que enfrentar a un oponente del nivel del Tsutsuki Ishiki. Pura impotencia. Ya sea en fuerza o en estrategia,
Incluso en su comprensión del clan Uchiha, a pesar de los milenios de observación de Zetsunegro, Tobirama aún no superó. Capítulo 482. Detectado. Las emociones del Zetsunegro fluctúan violentamente. Se extrajeron fragmentos de aura temporal alienígena. El aura extraíble del objetivo se agotó. Tu tasa de desbloqueo de poderes de 6 caminos ha aumentado ligeramente aún más. Al escuchar esto, la comisura de los labios de Tobirama se curvó en una sonrisa fría. Esta creación de escape Yin Yang ya no valía nada. Mientras tenga aliento, protegeré a Uchiha y Tsunade, protegeré a mis seres queridos, protegeré tanto a Senju como a Uchiha, dándole la espalda a Izunai. Tobirama enderezó deliberadamente la postura, ensanchando aún más sus hombros y silueta. Su voz resonó con convicción. Nadie puede dañar a quienes amo, ni a quienes me aman. Zetsunegro miró a Tobirama con furia impotente, y su mirada se desvió hacia Izunai, cuya expresión parecía a punto de derretirse bajo el peso ardiente de aquella declaración. Su odio casi se solidificó. Si Tobirama muriera ahora mismo. Zetsunegro estaba completamente seguro de que Izunai perdería la cabeza y se convertiría en la loca más aterradora de la historia del clan Uchiha. Pero este hombre era como una montaña. Imposible de cruzar. Muere, cosa inútil. El Mangekyou en los ojos de Tobirama giró violentamente. El fuego maligno de Wakatsuki, capaz de aniquilar tanto el alma como el espíritu, se entrelazó con el chakra del Senjutsu y quemó, por todos lados, cada rastro de chakra que conformaba a Zetsunegro. La mente maestra detrás del mundo shinobi se convirtió en cenizas flotantes. Izunai miró fijamente la espalda de Tobirama. Bajo las llamas negras de Wakatsuki, su perfil podría considerarse atractivo, pero la impresión general que transmitía seguía siendo sombría. Más aún porque el fuego maligno de Wakatsuki tiene un efecto devastador en el espíritu y el alma. Para el Uchiha, shinobi cuyo espíritu es fuerte, el mero hecho de acercarse a Wakatsuki le produce una inquietud natural en todo el cuerpo. Pero en ese momento, Izunai sintió que Tobirama lucía cálido, y guapo. Lo había tenido todo en cuenta. Ni siquiera esa clase de recurso propio de un sabio podía hacerle daño. Lo más importante es que en un momento como este no había dudado en dejar al descubierto sus sentimientos por ella, afirmando directamente que protegería a Izunai de por vida. Una confesión hecha entre la vida y la muerte. Esto fue exactamente del gusto de Uchiha. Si no fuera por el joven Hashirama y Uchiha Madara aún presentes, Izunai difícilmente podría haber contenido el amor en su corazón por este hombre de cabello blanco. Quería correr y devorarlo por todos los métodos que conocía. El pensamiento surgió, la mirada de Izunai hacia Uchiha Madara adquirió un matiz de agravio. ¿Por qué el hermano mayor era tan insensato? ¿Por qué no se había ido aún? Y ese Senju de bigotes de cucaracha también. Sí, sé que eres el hermano mayor de Tobirama, pero ¿podrías hacerte a un lado ahora mismo? Detectado. Fluctuación violenta en las emociones de Uchiha Izunai. Se ha extraído una gran cantidad de aura temporal alienígena. Tu poder de los 6 caminos ha alcanzado el nivel moderado. Tobirama sonrió para sí mismo, aunque también sintió una punzada de emoción. Así que este es el poder del amor. El líder Uchiha, que antes era insensible a cualquier provocación, ahora se deja llevar fácilmente por unas palabras tiernas. ¿El amor, algo bueno o malo en última instancia? Con eso en mente, Tobirama se dio la vuelta. En ese momento, su mirada chocó con los ojos llenos de amor de Izunai. Como el agua que golpea el fuego, instantáneamente levantó una niebla de sentimientos. Y esa niebla se extendió no solo por el corazón de Izunai, también se filtró en el corazón de Tobirama. Un afecto tan puro y sin diluir hizo que su corazón, habitualmente tranquilo, se estremeciera, sin saber qué hacer. Por un momento, ni siquiera Tobirama pudo decirlo con certeza. Esas palabras de ternura de hace un momento tenían como objetivo atraer el aura temporal alienígena de Izunai y restaurar su fuerza. ¿O realmente brotaron de su corazón y simplemente necesitaba un pretexto para decirlas? O quizás fueron ambas cosas. Siempre sereno, Tobirama todavía se encontraba incapaz de dar sentido a sus propios sentimientos bajo la mirada sincera y ardiente de Izunai. A un lado, Uchiha Madara observaba en silencio. Era obvio. Su hermana menor, Izunai, se había enamorado completa e incurablemente del hombre que alguna vez había sido el enemigo más aterrador del clan Uchiha. Pero como hermano mayor, Madara tuvo que admitirlo. Tobirama, quien en un instante había captado la intención de Zetsunegro de dañar a Izunai, era un cuñado al que podía reconocer.
Así sea. Con sentimientos encontrados, Madara le dio una palmadita en el hombro al joven Hashirama y dijo suavemente: ven. Sea lo que sea, hablaremos de ello más tarde. El joven Hashirama miró fijamente a Madara, pero tras un instante recuperó la consciencia. Miró a Izunai, ya en brazos de Tobirama, y asintió rápidamente. Así, solo Tobirama e Izunai permanecieron en la habitación secreta. En realidad no dije nada, murmuró Tobirama, desviando la mirada, un poco nervioso ante la mirada de Izunai, abrasadora como la de Amaterasu. Esos eran simplemente mis verdaderos sentimientos, y lo que debía hacer. Izunai se humedeció los labios. La forma en que miraba a Tobirama era como la de un cazador que contempla a su presa perfecta. Su mano corrigió la línea de visión de su amante, obligándolo a mirarla a los ojos. La emoción y el amor en su punto máximo inundaron su Mangekyou. En un instante, Izunai colocó varias barreras para bloquear la percepción y el sonido. Fijando la mirada en el desconcertado Senju Tobirama como un cazador a punto de alcanzar su objetivo, se inclinó hacia su oído, posó su mano sobre la faja de su Aorie y, con un aliento como orquídeas, susurró: ven entonces. Deja que este malvado Uchiha vea si el taijutsu de Senju Tobirama-sama se ha desvanecido. Nadie sabía qué habían hecho Senju Tobirama y Uchiha Izunai juntos en esa cámara sellada. Solo sabían que a partir de ese día, los sentimientos entre ellos se calentaron rápidamente. Desde entonces, Uchiha Izunai incluso se mudó al complejo Senju. Naturalmente, ayudó a Tobirama con los asuntos cotidianos y le aconsejó cómo acabar con la era del caos lo antes posible. De vez en cuando, Tobirama también paseaba por el complejo Uchiha. Con ese par de Mangekyou Sharingan excepcionalmente puros y un comportamiento amable pero siempre firme, se hizo amigo de los jóvenes del lugar. Era obvio. Los Uchiha respetaban la fuerza. Especialmente cuando se trataba de alguien como Tobirama, que podía cambiar sin problemas entre el estilo tradicional Uchiha y un estilo diseñado para contrarrestar al Uchiha. Incluso aquellos que una vez le habían guardado rencor, después de haber sido derribados alegremente y luego entrenados con paciencia, ahora lo miraban con abierta admiración. Después de todo, este no era ese Senju Tobirama, este era prácticamente Uchiha Tobirama. Para promover la fusión de Uchiha y Senju, Tobirama tomó la iniciativa y, junto con Senju Hashirama, Uchiha Madara e Izunai, alinearon su historia. Adaptaron el cuento de Indra y Asura hasta cierto punto y lo difundieron vigorosamente en ambos clanes. ¿Por qué eran enemigos los Senju y los Uchiha? Por la arrogancia y la conspiración del sabio. Los antepasados que arrojaron a sus descendientes al infierno del odio y la guerra deberían rendir cuentas. Bajo la guía de Tobirama, la enemistad sangrienta que los Uchiha y los Senju habían construido durante siglos quedó enteramente a los pies de dos personas: Indra y Asura. Tobirama también editó discretamente partes de la historia de los Uchiha y los Senju. Introdujo pruebas que sugerían que Indra y Asura controlaban ambos clanes, para que algunos miembros perspicaces del clan las encontraran por casualidad, se sorprendieran, y luego las compartieran con otros. En esencia, se trataba de alterar la tabla de piedra, tal como lo hizo Zetsu Negro. Con esta línea de mensajes, Senju y Uchiha se convirtieron en víctimas del mismo bando. Dos clanes shinobi, como marionetas hechas para matarse entre sí por hilos sostenidos por manos invisibles. Una vez que ya no estén ciegos, ¿deberían seguir con matanzas sin sentido? Claro que no. Deberían encontrar al verdadero instigador detrás de todo, y dejar morir a quienes merecen la muerte. Podríamos decir que fue la gran reconciliación del siglo. Y para eliminar las astillas alojadas en los corazones de Senju y Uchiha de una vez por todas, Tobirama también presionó fuertemente por el matrimonio entre los dos clanes. Después de todo, cuando Uchiha y Senju, Yin y Yang, se unen, dan lugar a innumerables fenómenos. Esa es una realidad objetiva. Si bien no podría ser como los chakras de Indra y Asura combinándose para despertar el Rinnegan, aún podría producir un efecto similar. Dejaría a los descendientes con mayor poder ocular y chakra más abundante. El chakra Senju también nutría el Sharingan y ayudaba a suprimir las emociones dañinas. Esta fue una estratagema abierta. Aunque Uchiha y Senju tenían profundos prejuicios el uno contra el otro, cuando un beneficio tan grande se les presentó claramente, ¿quién podría rechazar una oportunidad para que la actitud de sus descendientes se disparara? Además, había un excelente precedente. Izunai y Tobirama se llevaban muy bien. Como una pareja modelo, eran un ejemplo para Senju y Uchiha por igual. Así, una gran ola de emparejamientos comenzó a extenderse entre los dos clanes.
Antes de que llegaran a conocerse verdaderamente, todavía había resistencia de ambos lados. Sin embargo, una vez que realmente comenzaron a hablar, los Senju y los Uchiha se sorprendieron al descubrir que los dos clanes que habían sido enemigos eran, de hecho, los más compatibles. Ya sea en paridad de fuerza o en equilibrio de género complementario. Esto también fue exactamente como Tobirama había calculado. Incluso si antes había habido todo tipo de rencores, una vez que todos se convirtieran verdaderamente en una familia en el sentido completo, muchas cosas naturalmente quedarían enterradas. Si ya compartimos la misma cama, entonces no volvamos a sacar a la luz a los muertos. Es mejor mirar hacia el futuro que tenemos delante, familia. El tiempo pasó volando. Todo el mundo Shinobi se dio cuenta de que la situación había sufrido un cambio importante. Los Senju y los Uchiha, una vez veletas de la guerra, después de anunciar el compromiso de Izuna y Tobirama, cambiaron sus cienas. Como si hubieran abandonado el campo de batalla por completo, no participaron en ninguna guerra en absoluto. Esta calma antes de la tormenta llenó de miedo a todos los clanes Shinobi. Si los Senju y los Uchiha no se movieran, ¿quién se atrevería a iniciar una gran guerra? Por un tiempo, todo el mundo Shinobi cayó en un silencio extraño, todos esperando que los Senju y los Uchiha actuaran primero. La guerra que todos despreciaban pero anhelaban simplemente desapareció, inexplicablemente. Durante este periodo, además de acelerar la integración de Uchiha y Senju, Tobirama estaba ocupado cortejando a Izuna. Tobirama comprendió lo que Kazuki había dicho. Al alcanzar el nivel de los 6 caminos, el poder y el cuerpo de uno ya han trascendido el reino mortal, pero el pensamiento de una persona, por inercia, todavía permanece donde solía estar. Ante tal disparidad, si la naturaleza humana pierde su ancla, es muy fácil torcerse y deformarse en medio del conflicto. Aunque Tobirama consideraba a Kazuki como su mayor ancla, tener a Izuna como otro era una protección bienvenida. En ese placentero lapso de tiempo, Tobirama estaba feliz. Izuna también estaba feliz, pero dentro de esa felicidad un estado de ansiedad comenzó a crecer en su corazón. Desde la infancia hasta ahora, Izuna ya había considerado que ella y Tobirama estaban en un estado de relativa igualdad, cada uno con sus propias fortalezas, igualados en todos los aspectos. Pero desde el momento en que Tobirama despertó el Mangekyou Sharingan Izuna consiguió un hombre que la había amado desde la infancia, pero ese equilibrio se rompió. No había necesidad de decir mucho sobre la batalla. Tobirama, competente en todas las técnicas Senju y Uchiha, incluso el orgulloso Uchiha Madara solo pudo sacudir la cabeza con frustración y admitir que realmente no tenía confianza en derrotarlo. De hecho, Tobirama había sido reconocido desde hacía mucho tiempo dentro de los Uchiha y Senju como el hombre más destacado del mundo Shinobi. En cuanto a gobernar los clanes Shinobi, Izuna pensó que podría ayudar mucho a Tobirama, al menos convertirse en una parte indispensable de él. Pero lo que sorprendió aún más a Izuna fue esto. Tobirama, como si ya comandara un complejo ejército de 100.000 hombres, manejó a los Senju y Uchiha con un orden inmaculado. Disolvió conflictos potenciales en todos los frentes y, avanzando en 2 líneas, opinión pública e intereses tangibles, promovió la integración de los dos clanes con el impulso de la tendencia predominante. Incluso cuando Izuna se esforzaba con todas sus fuerzas, solo podía seguir el ritmo de una parte de Tobirama, volviéndose una ejecutora competente, pero incapaz de proporcionarle ideas de mayor valor. Nada de esto fue una ilusión de Izuna. Como excomandante general de la coalición mundial Shinobi que había luchado contra el clan Otsutsuki, el volumen y la complejidad de la información que Tobirama había manejado estaban más allá de cualquier cosa que un Izuna de la era de los reinos combatientes pudiera imaginar. Tal vez la era de los reinos combatientes fue brutal, pero en términos de población no podía compararse con la era de un solo país, una sola aldea. Y ni hablar de servir como comandante general de la coalición, su experiencia como segundo Hokage por sí sola fue suficiente para que Tobirama manejara 2 clanes Shinobi con absoluta facilidad. Pero Tobirama no se dio cuenta de nada de esto. Para él, el hombre que, junto con Kazuki, había borrado tanto al clan Otsutsuki como la conciencia planetaria, no importaba cuán raramente la belleza y la destreza se unieran en una persona como en Izuna ¿cómo podría ella compararse con él? Ella solo necesitaba vivir segura bajo sus alas. En cuanto a si Izuna tenía pensamientos propios, Tobirama nunca lo consideró. En el camino del romance, este estratega por lo demás infalible era solo un genio. Unos meses después. Compuesto Senju.
Después de pasar tanto tiempo con Izunai, cada vez que me cruzo de manos en taijutsu con este malvado Uchiha, una porción de aura temporal alienígena se absorbe. Tobirama se rió entre dientes, recordando el discurso que había usado la primera vez que se enfrentó a Izunai de cerca, y murmuró eso en su corazón. Se ha extraído suficiente aura temporal alienígena. Puede optar por iniciar la repatriación en el paisaje mental de Tobirama, una línea de escritura dorada flotaba en el centro. Fue un mensaje de Kazuki. A estas alturas, Tobirama podría optar por llevarse a casa a Izunai del otro espacio-tiempo, incluso con las leyes del espacio-tiempo en el camino, sería capaz de mantener a Izunai a su lado a largo plazo. Todavía no solo tengo que resolver los peligros ocultos en este mundo shinobi. Puede que Zetsu Negro esté muerto, pero aún quedan las 9 bestias con cola. Una luz tenaz brilló en los ojos de Tobirama. Lo más importante, aunque Kazuki me dijo que este viaje era para encontrar pareja, que debería regresar en cuanto encontrara a alguien que me gustara, si realmente hiciera eso, ¿en qué me convertiría? ¿Kazuki gastó tanta energía preciosa del espacio-tiempo solo para mi cita a ciegas? No. No lo acepto. Según la autocomprensión de Tobirama, él era el mayor ayudante de Kazuki. El único que podía ayudarlo. Como ese era su papel, Tobirama sintió que, habiendo llegado a otro espacio-tiempo, tenía que ayudar a Kazuki a obtener los huesos marchitos de Shibari. Aunque Kazuki había enfatizado que esta aventura en otro espacio-tiempo era simplemente una sonda para probar las leyes del espacio-tiempo, y que debían proceder paso a paso con respecto a los huesos marchitos de Shibari, no había necesidad de que actuara personalmente. Si volviera así, ¿no me volvería inútil para Kazuki? No soy de esos gorrones que se relajan y viven con los logros de Kazuki. Tengo que demostrar que soy diferente a los demás. Incluso tratándose de los huesos marchitos de Shibari, si me lo propongo, no hay razón para no poder hacerlo. El manjekin de Tobirama empezó a girar en absoluto silencio. Ni siquiera él se dio cuenta de que, en ese momento, parecía exactamente un Uchiha llevado al extremo, y exactamente igual que Izunai, atado día y noche. La lógica era la misma. Solo el objeto era diferente. Izunai sintió que no podía ser un apéndice sin valor bajo las alas de Tobirama, sin importar cuán dulcemente la alimentara el amor. Como persona independiente y de voluntad fuerte desde la infancia, Izunai tuvo que hacer que su existencia fuera valiosa para Tobirama. De lo contrario, sentía que esa relación no duraría, y no podía aceptarlo. Por lo menos, tenía que hacer algo por él. En cuanto a Tobirama, creía que, como la contraparte más singular de Kazuki, el vínculo entre ellos era incomparablemente profundo. Desde la enemistad al principio hasta la confianza mutua absoluta, capaces de confiarse las espaldas el uno al otro sin pensarlo 2 veces. Incluso cuando se enfrentaron a los dioses y a la conciencia planetaria, Kazuki pudo entregarle la clave del despliegue final y del control mismo. Era una confianza casi absoluta. Y después de que Kazuki se convirtió en un dios, casualmente le dio a Tobirama una fruta de chakra cuyo poder superaba por mucho al de Kaguya, sin siquiera una palabra más, tan naturalmente como compartir una manzana con un amigo. Puede que Kazuki no dijera nada, pero ¿cómo podía Tobirama no comprender el valor de la fruta? Era un poder aterrador, codiciado incluso por la casa principal del Tsutsuki. Incluso para Kazuki, no fue poca cosa. Tobirama nunca se permitiría vivir solo de Kazuki. Tenía que tener valor propio. Entonces, aunque la escritura dorada le había recordado varias veces que podía regresar, el obstinado Tobirama había establecido desde hacía mucho su propio estándar. Sin importar que, traería de vuelta los huesos marchitos de Shibari para Kazuki. Por un tiempo, Tobirama e Izunai entraron en una curiosa resonancia juntos. Tobirama reflexionó sobre cómo aportar valor a Kazuki, mientras que Izunai reflexionó sobre cómo aportar valor a Tobirama, formando un círculo cerrado. La puerta se abrió lentamente. Sonriendo, Izunai entró. Tobirama, ¿qué tramas? Pero de inmediato sus cejas se fruncieron. Aunque Tobirama rápidamente suavizó su expresión ante el sonido, ese cambio de una fracción de segundo fue suficiente para que Izunai captara una pista. ¿En qué estaba pensando Tobirama justo ahora? ¿Estar tan enredado? En ese instante, el corazón de Izunai dolió. Claramente, Tobirama tenía su propio nudo que desatar, pero no se lo había dicho. ¿Es por la enorme diferencia de fuerza, no? Pensó Izunai. Sus uñas de un rojo intenso se clavaron en su palma sin que ella se diera cuenta, mientras que por fuera mantenía una sonrisa.
La técnica del dios del trueno volador que me enseñaste ya la domino. Quizás para que no notara su inquietud, la sonrisa de Izunai se ensanchó. Sacó un kunai especial y lo blandió ante los ojos de Tobirama. Era un kunai finamente elaborado. Como se esperaba de ti, Izunai, Tobirama sonrió y acarició suavemente su cabello negro. Lo sabía. Aprender la técnica del dios del trueno volador no te sería difícil. Se inclinaron cerca, con la mejilla contra la sien, compartiendo un intercambio dulce e íntimo. Algún tiempo después. Izunai, los Uchiha y los Senju se han integrado lo suficiente como para hacer campaña en todo el mundo shinobi. Es hora de poner fin a esta era de caos. Alisando su ropa ligeramente arrugada, Tobirama habló lentamente. No hay problema, Tobirama, yo también creo que es hora. Izunai asintió obedientemente, acurrucándose contra el pecho de su amante mientras jugueteaba con el kunai que llevaba su nombre. Cada uno tenía sus propios pensamientos, pero esto no era compartir la cama, soñar sueños diferentes. Era una transición. Del simple amor a una elevación del carácter y el alma. Y a partir de ese momento, las dos máquinas de guerra que eran los Uchiha y los Senju comenzaron a operar a la vez. Mundo Shinobi. Entonces, ¿de verdad no solo traerás de vuelta a Izunai, sino que irás tras los huesos marchitos de Shibai? Kazuki sonrió y murmuró para sí mismo. Realmente como un anciano que se niega a admitir que es viejo, no importa. El aura del otro espacio-tiempo que extrajiste de Izunai me basta para descender brevemente a ese mundo. Conmigo cubriéndote, haz lo que quieras. Capítulo 483. ¿Está hecho? Sentado en su escritorio, Tobirama miró a Uchiha Madara, cansado del viaje, y dijo en voz baja. No dejaste a nadie fuera, ¿verdad? Si lo hiciste, está bien, solo mátalos. Madara asintió, su expresión complicada. Había ido a cumplir una misión que Tobirama le había asignado. Hace un mes. Tras la discusión entre Tobirama e Izunai, los Uchiha y los Senju se fusionaron formalmente. Con el elemento madera de Hashirama y su formidable capacidad para construir infraestructura, establecieron rápidamente un nuevo distrito de clan. Los dos clanes comenzaron a fusionarse rápidamente. Durante este tiempo, bajo la estrecha observación y los ajustes de Tobirama, Uchiha y Senju se habían fusionado inicialmente en una sola unidad y estaban listos para participar en la batalla. Hace 2 días. Tobirama buscó a Uchiha Madara y le dio una misión. Hoy. Uchiha Madara regresó después de llevarlo a cabo. La misión en sí no era difícil. Su contenido era simplemente inusual. Tobirama le ordenó a Uchiha Madara que tomara a todos los miembros de élite del clan de 3 Tomoe, siguiendo la red de rutas del dios del trueno volador que ya había establecido, usar a la red de teletransportación para lanzar una incursión sorpresa y, en una sola noche, hipnotizar a todos en las residencias de los daimim en las principales regiones. Incluso Madara quedó atónito cuando recibió esta orden. A lo largo de los siglos, los ninjas habían atacado a nobles, pero casi siempre en incidentes menores. En general, seguían operando bajo el sistema de pago. Pero una línea de Tobirama dejó a Madara sin respuestas. ¿Esos daimim tienen chakra o poder ocular? ¿No eras tú quien se preocupaba por los suministros antes? ¿Que después de la fusión de los Senju y los Uchiha, las misiones serían difíciles de asignar? Riéndose, Tobirama le dijo a Madara. ¿Para qué aceptar trabajos para ellos? Trátalos como esclavos y contrólalos. Entonces, en lo que a nosotros respecta, los suministros serán ilimitados. Madara quería discutir, pero no se le ocurrió nada. Adelante, ¿no haría eso que los suministros fueran ilimitados? Vamos a cambiar este mundo, no solo a acabar con una era de caos. Los ninjas poseen poder. Solo que aún no nos hemos unido en un todo único, así que los nobles pueden usarnos por un tiempo. Aunque no actuemos, este sistema perverso colapsará algún día, y para entonces podría estar gestando un desastre verdaderamente aterrador, pero si actuamos ahora, beneficiaremos tanto a Uchiha como a Senju, beneficiaremos a la aldea que estamos a punto de fundar y mantendremos la iniciativa en nuestras manos. Entonces, ¿vas a hacerlo, Uchiha Madara? Todo esto es por Konoha, por Senju y Uchiha, por un bien mayor. Bajo la paciente insistencia de Tobirama, Madara dejó escapar un largo suspiro. Esa misma noche partió con las élites de los 3 Tomoe. Partiendo de la capital del País del Fuego, Uchiha Madara puso diligentemente a los daimim y ministros de cada región importante bajo un profundo control genjutsu.
En una sola noche, recorrió todo el mundo shinobi, alcanzando su máxima eficiencia. Después de esa noche, en lo más profundo de los ojos de los nobles de todo el mundo shinobi, apareció un indeleble toque carmesí. ¿Y qué pasa con el ninja encargado de protegerlos? Tobirama no le dio a Madara instrucciones sobre cómo manejar eso, después de todo, este era Uchiha Madara, no su demasiado amable hermano mayor. Y Tobirama, que conocía muy bien al clan Uchiha y a Uchiha Madara, estaba aún más seguro de que siempre que se trataba de cambiar el cielo y la tierra, los de ojos rojos siempre tenían una oleada de impulso inexplicable. Su linaje simplemente no podía conformarse con la calma. Ya está todo controlado. Todos los de la lista están bajo control. En cuanto a los suministros, Izuna ya ha terminado el inventario. Suficientes para que los Uchiha y Senju duren más de 1000 años. Madara reprimió sus emociones, pero aún así no pudo evitar que se notara la sorpresa. Nunca imaginó que esos daimim, completamente impotentes, acumularían una riqueza tan inmensa. Comparadas con eso, las migajas que les habían dado como pago por sus misiones no eran más que limosnas arrojadas a los mendigos. Incluso Madara, criado desde la infancia con una mentalidad shinobi, se encontró, bajo el recordatorio de Tobirama, comenzando a preguntarse: ¿por qué estos nobles deberían ocupar la posición dominante? Por supuesto, el pensamiento no duró mucho. Porque el asunto ya estaba terminado. Que los Uchiha y los Senju duren 1000 años es natural. Pero tu pensamiento y tu visión necesitan ampliar su alcance, Madara. Tobirama negó con la cabeza y habló en voz baja. Estamos construyendo una aldea que traerá paz a todo el mundo shinobi. Si bien los Uchiha y los Senju deberían poseer los recursos más ricos, también deben pensar en los demás shinobi bajo nuestro mando y en los agricultores que cultivan la tierra. Hay que dejarles mantener su dignidad. También debes considerar las necesidades espirituales de los demás una vez satisfechas sus necesidades materiales. Madara se congeló y luego asintió lentamente. Pero poco después, una amargura brotó en mi interior. ¿Qué se suponía que significaba esto? ¿De verdad Senju Tobirama le estaba enseñando a gobernar? ¿Que un hombre con semejante personalidad le estuviera pasando estos útiles detalles? Tobirama pareció comprender los pensamientos de Madara. Avanzó con calma, parándose frente a él, y abrió su Mangekyou Sharingan para mirarlo a los ojos. Madara, no soy la persona adecuada para ser líder una vez fundada la aldea. Tengo otros asuntos que atender, Izuna, tú lo sabes bien, ella y yo no podemos separarnos. Entre Hashirama y tú, aunque es mi hermano mayor, perdóname por ser tan directo, su optimismo excesivo arruinaría muchas cosas. Solo tú puedes asumir esta responsabilidad. Ya he elegido el nombre de la nueva aldea. Se llamará Konohagakure. Y como organización fundada aquí, en el País del Fuego, el título de líder que he elegido será Hokage. Tú, Uchiha Madara, eres a quien pienso apoyar con todas mis fuerzas como primer Hokage, solo tú puedes asumir esta responsabilidad. Tobirama no escatimó elogios para el ahora desconcertado Madara. Eres ambicioso, posees la aguda capacidad de observación y liderazgo natural de un shinobi, y tienes una perspectiva y una mente astutas. Por el contrario, Hashirama es más adecuado como segundo, alguien que modere tu agudeza, pero no es en absoluto apto para estar al frente. Tobirama le dio una palmadita en el hombro a Madara, sonriendo mientras decía: ¿lo crees? Si derrotamos a los líderes de las otras regiones y los sometemos, con la personalidad de Hashirama, bien podría ir uno por uno, tomándoles la mano para disculparse, y si la cosa saliera mal, incluso podría causar un desastre humillante, dejándonos en una posición terriblemente pasiva. Madara asintió en silencio. Para ser justos, cuando imaginó esa escena, conociendo a Hashirama, realmente podría suceder. Y de hecho, Tobirama ya estaba siendo misericordioso, ahorrándole algo de prestigio a su hermano. En la primera cumbre de los 5 Kages a la que asistió, Hashirama, el hombre aclamado como el dios shinobi, se quitó el sombrero de Hokage, presionó su frente contra la mesa con un golpe resonante y, con los ojos llenos de lágrimas, expresó su gratitud por la paz de ese día. Tobirama realmente no sabía cómo comentar tal comportamiento. No importaba cuán puro y hermoso pudiera ser el deseo de paz de Hashirama, para el líder de una aldea oculta, ese tipo de demostración era simplemente indigna de su posición. Muchas veces en el pasado, Tobirama había imaginado una escena diferente. ¿Qué habría pasado si, en aquel entonces, hubieran sido él y Uchiha Madara quienes hubieran asistido a la primera cumbre de los 5 Kages? ¿Habría sido diferente el resultado?
Si ese hubiera sido el caso, las bestias de 9 colas nunca habrían sido entregadas. Todas habrían permanecido en Konoha. Y las otras aldeas ocultas, en lugar de recibir un indulto a través de la misericordia de Hashirama, se habrían visto obligadas a entregar grandes cantidades de recursos, como mínimo, a cambio de la paz. Eso habría sido el resultado normal. Y ahora, en este otro espacio-tiempo, Tobirama finalmente tenía la oportunidad de corregir lo que siempre lo había dejado insatisfecho. ¿Por qué no nombrar a Uchiha Madara Hokage? Que sea Hokage. Después de todo, Madara no era un extraño, era familia, su propio cuñado. Tú eres el mayor enemigo de Hashirama, ¿verdad? Madara se quedó atónito un buen rato antes de forzar la boca. Nunca imaginé que lo vieras así. Eres su hermano. No. Es precisamente porque soy su hermano que lo entiendo. Con su temperamento, Hashirama encaja mucho mejor en la escuela que construiremos para los niños. Un profesor amable a diario, una figura de alto rango cercana al ninja común. Tobirama negó con la cabeza y miró a Madara con profunda seriedad. ¿No sientes que, incluso dentro de los Uchiha, hay miembros del clan que te temen? ¿Así que crees que te falta afinidad, que no eres apto para ser la figura pública? Madara quedó conmocionado hasta los cimientos. Eso era algo que ni siquiera le había dicho a Izunari. Quizás se debía a que había matado a demasiada gente, quizás a su apariencia severa y a su mirada penetrante de usuario de Genjutsu. Dentro de los Uchiha, Madara inspiraba un temor temible. La mayoría de los miembros del clan, ante los problemas, preferían recurrir a Izunari antes que acercarse a él. Incluso los niños más animados, al ver a Madara, a veces se quedaban en silencio como si se hubieran topado con un monstruo aterrador. Madara sabía todo esto, pero nunca se lo había contado a nadie. Y aún así, Senju Tobirama había visto a través de él. Tú, no dejes volar tu imaginación. Los Uchiha son mi clan natal, replicó Madara con culpa. Su voz era fuerte, pero le faltaba fuerza. Yo también soy un Uchiha. Los Uchiha también son mi clan natal. Tobirama arqueó las cejas, revelando el Mangekyou Sharingan en sus ojos. Para serte sincero, yo mismo me he enfrentado al mismo problema. Madara se quedó paralizado. ¿Senju Tobirama también se había enfrentado a esto? Pero, pensándolo bien, tenía sentido. Después de todo, Tobirama, quien pasaba sus días inmerso en jutsus prohibidos, cuya mirada en su estado natural era más aguda que la mayoría de los Sharingan, inevitablemente sufriría el mismo tipo de malentendido. Ya sea un clan o la aldea que estamos a punto de fundar, es como dice la tablilla de piedra Uchiha. A gran escala, con el yin y el yang, todos los fenómenos surgen. Las palabras de Tobirama tenían una extraña atracción. Madara, que había querido aparentar no escuchar, forcejeó un momento, pero luego dejó de resistirse y escuchó con atención. A pequeña escala, es como una camisa, tiene que haber un exterior y un fierro. Alguien tiene que mostrar afinidad, y alguien más tiene que salir a matar en una noche tormentosa. En la aldea que construiremos, Hashirama juega felizmente con los niños. ¿Cómo no basarse en lo que hiciste anoche? Para personas como nosotros, que servimos de revestimiento, basta con saber que lo que hacemos es correcto. En cuanto a la incomprensión o el miedo de los demás, de hecho, eso es algo bueno para nosotros. Tobirama bajó la voz. Es como en una familia, tiene que haber una figura estricta, para que los niños sientan respeto y controlen su comportamiento. Y tiene que haber otra que aporte calidez y equilibre los sentimientos negativos. Madara no pudo evitar asentir. Era cierto, cuando era joven, el severo Uchiha Tajima regañaba sin piedad a todos sus hermanos perezosos, y las palizas eran algo común. Pero después, Lady Uchiha siempre intervenía en el momento adecuado, consolando a los niños o miembros del clan que habían sido castigados. Ya fuera una familia, un clan o una aldea, el principio era el mismo. Capítulo 484. Pero en el mundo shinobi, en esta era de los estados combatientes donde la fuerza y la autoridad son lo primero, como el revestimiento, eres el más adecuado para pararte al frente, con la cara mejor ubicada detrás de ti. Un gran árbol que florece, con sus hojas brillantes y frescas. Detrás de ellas hay raíces que acechan en la oscuridad, extrayendo constantemente alimento. Las raíces son feas, pero sin ellas, ¿de dónde vendrían las hojas? Tus deberes y cargas son mucho más pesadas que las que Hashirama tiene que llevar. Eres el hermano mayor de Izunari, y ahora también cuentas como mi familia. No quiero engañarte.
Quiero explicártelo todo con claridad, Madara, espero que, conociendo estos defectos, estés dispuesto a aceptarlos y soportarlos. Tobirama suspiró. Claro que Izuna y no quiere verte tan exhausto, y personalmente, creo que eres la mejor opción. Pero aún así, somos familia. Si te resulta demasiado difícil, siempre podemos encontrar otra solución juntos. ¿Familia? Madara reflexionó sobre la palabra, mirando fijamente el rostro serio de Tobirama. Al final, solo pudo esbozar una sonrisa de impotencia y asentir. ¿Ahora realmente eran familia? Si Tobirama hubiera albergado motivos ocultos, nunca habría dejado todo al descubierto de esta manera. Él estaba diciendo la verdad. HMPH, ¿crees que no sé todo esto ya? No son más que críticas de los débiles. Yo, Uchiha Madara, ¿qué tendría que temer? Al enderezarse el cuello, los ojos Mangekyou de Madara ardían como sangre en la habitación oscura mientras hablaba en voz baja. Que ese simplón infantil de Hashirama sea el llamado rostro. Como dijiste, Tobirama, para este papel, ¿quién más sino yo? Hace tiempo que dejé de importarme la opinión de los demás. Lo único que importa es que sé que lo que hago es correcto. En su corazón, Tobirama se permitió una sonrisa. ¿Seguro que ya no le importaba? ¿Eso era dudoso? Izuna y se lo había dicho ella misma. A su hermano le importaba más que a nadie la opinión del clan. Aún así, Tobirama le mostró todo su respeto y asintió. Creo en ti, Madara. Serás el mejor primero Kage. Por supuesto. Declaró Uchiha Madara, rebosante de confianza. Por cierto, Madara, ¿has terminado de absorber el chakra Indra de tu cuerpo? ¿Ha ocurrido algún efecto inusual? Los ojos de Tobirama se posaron en el Mangekyou Sharingan de Madara mientras preguntaba. Estos últimos meses no se han tratado solo de fusionar a Senju y Uchiha. Con el poder de los 6 caminos que apenas había comenzado a desbloquear, combinado con el malévolo liberación del fuego, Wakatsuki que quemaba tanto el espíritu como el alma, Tobirama había ideado un tratamiento adaptado a Hashirama y Madara. Las llamas negras quemaron lentamente los restos del chakra de Indra y Asura, destruyendo su conciencia y dejando solo alimento útil. HMPH, Madara soltó un resoplido frío, pero ante la mirada de genuina preocupación de Tobirama, dudó un momento antes de hablar en voz más baja. No hay anomalías. La conciencia de Indra ya se ha extinguido. Mi poder ocular aumenta constantemente. Comparado con antes, usar Susanoo ahora casi no me drena la vista. Entonces me siento aliviado, Tobirama asintió. Dale con todo, Madara. En ese momento, aunque Madara aún guardaba mucho rencor contra Tobirama, tuvo que admitirlo. Tener a este maldito bastardo a su lado era, en todos los sentidos, un verdadero alivio. Tanto es así que, en comparación con Izunai, incluso el parcial Madara tuvo que admitir que Izunai es maravillosa, pero en comparación con Tobirama, aún se queda corta. Demasiado útil. ¿Y tú, Tobirama? ¿Qué estarán haciendo tú e Izunai? Ni siquiera el propio Madara se dio cuenta de que, sin darse cuenta, había empezado a llamar a ese bastardo por su nombre. ¿Recuerdas lo que te dije antes, verdad, Madara? Los dedos de Tobirama tamborileaban suavemente sobre el escritorio. El clan Otsutsuki aún podría venir a este mundo shinobi. Tengo que encontrar la manera de lidiar con esa futura crisis. Pero eso pertenece al futuro. Lo que importa ahora es devolver la paz a este mundo devastado por la guerra. Así que nos dividiremos en 2 caminos. Tú, Hashirama e Izunai se encargarán del presente. Yo me encargaré del futuro. Tobirama habló con calma. Madara miró al hombre que una vez había odiado tan amargamente, y en su corazón surgió un torrente de emociones. Impotencia, decepción, admiración, envidia. Lo que Tobirama eligió hacer fue lo más difícil. En esta gran era, cuando la atención estaba a punto de recaer sobre Senju y Uchiha, ganar renombre como el ninja legendario que puso fin a todas las guerras era algo que incluso Uchiha Madara anhelaba. ¿Quién no querría ser quien esculpe la historia? Nadie podría resistirse a tal tentación. Pero Tobirama lo descartó por completo. Como el mayor contribuyente, simplemente y con decisión se retiró del escenario, entregó todo lo esencial y se dedicó a enfrentar los peligros ocultos del futuro. Tal magnanimidad dejó a Uchiha Madara avergonzado en comparación. Gracias, Tobirama. Madara suspiró y extendió la mano por voluntad propia. Seré un digno Hokage. Y tú debes cuidar de Izunai. Si necesitas algo, dímelo. Te ayudaré. Por supuesto. No seré tímido.
Somos familia, después de todo. Tobirama sonrió y extendió la mano. Las manos de los dos hombres se entrelazaron firmemente. Y desde ese día, la alianza de Senju y Uchiha declaró la guerra a todo el mundo shinobi. ¿Ah? ¿Ha estallado la guerra? ¿Por qué no me lo dijiste, Madara? Hashirama se agarró la cabeza, mirando a su amigo con incredulidad y gritó. Un asunto bastante cómico. Todos los miembros de los clanes Senju y Uchiha ya sabían que la guerra estaba a punto de comenzar. Porque Uchiha Madara había emitido una declaración de guerra contra todo el mundo shinobi. Pero Hashirama, que no prestaba atención a los asuntos actuales y pasaba sus días disfrutando de la armonía entre Senju y Uchiha después de la paz, no se había dado cuenta en absoluto. Después de todo, cuando todavía era el líder de los Senju, cualquier evento mayor o menor en el mundo shinobi siempre había sido filtrado y simplificado por Tobirama antes de ser presentado ante él. Si Tobirama no se lo dijo, entonces como jefe del clan estaba esencialmente marginado, ciego a todo. Tácitamente, Tobirama, Madara e Izuna se lo ocultaron a Hashirama, y ninguno de los Senju Uchiha pensó que fuera extraño que alguien tan importante como Hashirama ni siquiera supiera sobre esto. Así que hoy, cuando Hashirama estaba jugando shogi con un anciano Uchiha, el anciano amablemente comentó. Asegúrate de tener un buen desempeño en la guerra. Después de todo, eres Senju Hashirama. Hashirama aceptó sin pensar, solo para darse cuenta. Espera, ¿hay una guerra? Se despidió apresuradamente del anciano, escapando de un juego que estaba a punto de perder, y corrió ansiosamente a buscar a Tobirama y Madara para preguntarles qué estaba pasando. Hay una guerra, Hashirama, pero no tienes por qué participar. Los tres Izunai, Tobirama y yo somos suficientes para encargarnos de ellos. Uchiha Madara le lanzó una mirada y dijo divertido. A juzgar por el momento, estabas jugando shogi con ese anciano otra vez, ¿no? He oído que no has ganado últimamente. ¿Qué tal hoy? Hashirama se desanimó instantáneamente, su estado de ánimo se hundió como si estuviera bajo un genjutsu y su frente se llenó de líneas oscuras. Ah, todavía es demasiado fuerte. Si no fuera por algo que pasó hoy, probablemente me habrían golpeado hasta marearme otra vez. Al oír la respuesta de Hashirama, Madara, Izuna y Tobirama estallaron en carcajadas. Por un momento, la sala se llenó de alegría, nada que ver con gente a punto de entrar en guerra. Pero en su tristeza, Hashirama de repente se dio cuenta de que algo no andaba bien. La situación había cambiado, porque parecía que Tobirama y Madara se llevaban tan bien, trayendo a Izuna y con ellos y dejándolo aislado. ¿Qué asunto tan importante y ni siquiera se lo habían dicho? Al ver a Tobirama hombro con Madara, la mente de Hashirama se quedó en blanco. Espera, ese solía ser su lugar. ¿Cómo lo había logrado su problemático hermano menor? Incluso había logrado convencer a Madara. Lo que el joven Hashirama no sabía era. Para Tobirama, un joven Uchiha Madara era el más fácil de manejar. Como la mano más poderosa detrás de la expulsión de Madara de Konoha en el pasado, cierto hombre de pelo blanco entendía mejor que nadie el principio de enseñar con la zanahoria y el palo. Lo que a Madara le importaba no era nada más que la comprensión de su clan, su anhelo obsesivo de paz y su negativa a ser traicionado. Y todo eso Tobirama podía dárselo. Cuando Tobirama expuso todo, usando el arte de las palabras para convertir las desventajas de Madara como Hokage en ventajas como el poder detrás del trono, el problema se resolvió con facilidad. Uchiha Madara no necesitaba pensar en nada más. Solo necesitaba hacer lo que mejor sabía hacer. Para tratar con el clan Uchiha, especialmente con el profundo y paranoico Mangekyou Uchiha, el mejor método era decir claramente lo que uno pretendía hacer y luego embellecerlo ligeramente de la manera que a él le gustaba. Eso siempre producía un buen resultado. Tobirama había llegado a comprender esto profundamente a través de sus interacciones con Kazuki. Cómo llegó a comprenderlo fue, por supuesto, viendo cómo Kazuki se llevaba con otros Uchiha. Ese Uchiha Obito, incluso cuando estaba al borde de la locura, todavía pensaba en Kazuki en su corazón y se negaba a hacer algo que pudiera dañarlo. Este era entonces el verdadero valor del rey Uchiha de la nueva generación. Capítulo 485. ¿Qué quieres decir? Madara, ¿no se supone que debemos acabar con la era caótica y traer la paz al mundo shinobi? ¿Para qué empezar una guerra? Hashirama bajó la guardia, perplejo. Recientemente aprendí algo, desde que los Uchiha y los Senju se unieron, las guerras en el mundo shinobi casi han desaparecido. ¿No es una situación muy buena? ¿Por qué romperíamos eso?
Tobirama miró a Hashirama y sonrió para sus adentros. Tal como hace décadas, en la primera reunión de los 5 Kages, si Hashirama hubiera sido capaz de endurecer su corazón e integrar de inmediato a todos los ninjas en uno, esas guerras terriblemente intensas que siguieron después nunca habrían sucedido. A corto plazo, un mundo shinobi unificado podría enfrentarse a este o aquel problema. Pero comparado con convertirse en 5 aldeas ninja separadas, cada una con bestias con cola, incluso si estallara un cierto grado de malestar interno, el problema causado sería trivial en comparación con las 3 grandes guerras shinobi. Las guerras shinobi eran aldeas enteras ocultas que luchaban como unidades organizadas, medidas por unidad de tiempo, la cantidad de shinobi muertos en tal guerra, y la eficiencia, excedían por mucho la de la era de los reinos combatientes. Este es el fruto amargo de una vacilación momentánea. No, Hashirama, la razón por la que el mundo shinobi ha pausado sus guerras es porque tú y yo, Tobirama e Izunai, seguimos vivos. Mientras existamos en el mundo shinobi un solo día, creo firmemente que esos otros clanes no iniciarán guerras importantes. Uchiha Madara resopló fríamente, sin complacer a Hashirama, sino que respondió bruscamente. Entonces, ¿qué pasa si todos morimos? ¿Quién sabe cuántos querrán proclamarse reyes, cuántos intentarán apoderarse del mundo shinobi? Si no eliminamos ahora este desastre para nuestros descendientes, entonces nosotros, que ahora tenemos la capacidad de hacerlo, más tarde seremos señalados y maldecidos por nuestros descendientes como Indra y Asura. Hashirama miró a Madara desconcertado. ¿Malditos como Indra y Asura? ¿Sería horrible? Al igual que Tobirama de antaño, cuando los Uchiha se ahogaban con agua, instintivamente maldecían. Malditos Senju Tobirama. Los actuales Uchiha y Senju ya tenían esa tendencia. Siempre que algo les desagradaba, maldecían a esos 2 malditos antepasados. Dejando de lado si Asura e Indra tenían la culpa, Tobirama observó que este comportamiento de hecho había aliviado en gran medida las tensiones entre los Senju y los Uchiha. Eso fue suficiente. Alguien tendría que asumir la culpa. ¿Qué tiene de malo que Asura e Indra sufran un poco? Si las almas de esos 2 ancestros en la tierra pura lo supieran, Tobirama creía que también se consolarían. ¿Pero esto, está bien? ¿O está mal? Hashirama se quedó atónito ante la rápida respuesta de Uchiha Madara. Por un momento, no supo qué decir y solo pudo mirar suplicante a Tobirama. Tobirama, ¿qué piensas? Creo que Madara tiene toda la razón. Tobirama asintió con seriedad. Entonces Hashirama se volvió lastimosamente hacia Izunai, esperando que la mujer más lúcida de la casa dijera una palabra en su defensa. Creo que Tobirama y Madara tienen razón. Izunai enganchó su brazo con el de Tobirama, le dedicó a Hashirama una dulce sonrisa y dijo: no hay vuelta atrás. 3 votos contra 1. Así que la resolución para una guerra en condiciones está aprobada. Hashirama escuchó con impotencia la proclamación de Izunai. Quería hablar de paz, de evitar la guerra, pero al llegar a sus labios, las palabras se le enredaron y se negaron a salir. Solo pudo enfurruñarse un momento antes de asentir con impotencia. Si ese es el caso, que así sea, pero no maten a demasiados. La prioridad debe ser persuadirlos para que se rindan. Podemos ofrecerles un trato generoso para que se unan voluntariamente a la aldea. Tobirama, Madara e Izunai ya sintieron mecánicamente. Era evidente que ninguno de los 3 tenía intención de tomar en serio las palabras de Hashirama. No te preocupes, Hashirama, como shinobi, dado que vamos a conquistar, naturalmente debemos demostrar fuerza. ¿Lo entiendes? Al ver la mirada desconcertada e impotente de Hashirama, Tobirama sintió un atisbo de lástima y habló para consolarlo. Pero después, Madara les dará la oportunidad de rendirse, si realmente se unen a la aldea, dejan atrás el odio y mantienen la esperanza de paz. Konoha, por supuesto, los recibirá con los brazos abiertos. Bien, basta, Tobirama. Tras pensarlo un momento, la mirada de Hashirama se tornó firme. Si necesitas que pelee, llámame cuando quieras. Tobirama asintió vagamente. ¿Te llamaría? Eso jamás iba a pasar. En los últimos meses, Tobirama ha realizado un gran esfuerzo para fortalecer el poder de quienes lo rodean. Por ejemplo, Izunai y Madara ya dominaban el Senjutsu. Madara, imbuido de las células de Hashirama, ahora podía usar el elemento madera con gran destreza. Izunai, habiendo recibido las células de Tobirama, poseía un poder Mangekyou casi eterno, y también había aprendido una serie de técnicas centradas en el dios del trueno volador de Tobirama. Y esta enseñanza no carecía de propósito.
Mientras Tobirama ponía todo su empeño en aumentar la fuerza de Madara e Izunai, la compañera a su lado que notó cada detalle hacía tiempo que se había conmovido tanto que casi se derretía por dentro. Tanto es así que Tobirama había extraído extensamente el aura temporal del cuerpo de Izunai, desbloqueando casi todo el poder de los 6 caminos. Y gracias a estas auras temporales alienígenas, Kazuki pudo descender brevemente a este mundo, ignorando las restricciones del tiempo y el espacio. Todo encaja y se refuerza mutuamente. Ahora Madara ya podía lograr la gran hazaña de fusionar su Susanoo con la estatua de Buda él solo. En cuanto a Ashirama. Bueno, en la sección de miscelánea de los archivos del clan, recuerdo un manual de ajedrez transmitido desde tiempos antiguos. Se dice que contiene movimientos extremadamente exquisitos. Izunai tosió levemente y dijo lentamente: ¿Quieres echar un vistazo? Creo que con tu inteligencia, una vez que la domines, seguro que podrás vencer a ese viejo. Los ojos de Ashirama se iluminaron instantáneamente. ¿Cuántos días habían pasado? ¿Cuántos días había sido atormentado por ese anciano Uchiha? Pero incluso después de ser conmovido, Ashirama no pudo rendirse y preguntó: ¿De verdad no me necesitan? Tobirama, Madara, ambos saben que puedo pelear bastante bien. Ve a jugar, Ashirama. Habrá cosas más importantes para ti después. Relajarse ahora es solo para conservar fuerzas para lo que viene. Madara habló con una sonrisa en sus labios, imitando deliberadamente el tono de Tobirama. Recuerda llamarme si pasa algo. Y no mates a mucha gente. Ashirama se rascó la cabeza, dio un último recordatorio y se marchó alegremente en busca del manual de ajedrez. Al observar su marcha, los 3 Mangekyou Uchiha rieron. ¿Existe siquiera ese manual de ajedrez? Tobirama rozó la mejilla de Izunai, divertido. Leí todos los textos de los archivos del clan hace mucho tiempo. ¿Cómo es que nunca los vi? Me atrapaste. Izunai le sacó la lengua a Tobirama, riendo. Sabía que Ashirama vendría corriendo en cuanto se enterara. Ese manual lo escribí yo. Ese anciano contra el que juega es un obstinado anciano Uchiha, llamado Uchiha Rai. Alguna vez se creyó un estratega y solía pelear conmigo. Más tarde estudié el ajedrez que dominaba bien. Tras perder varias docenas de partidas seguidas, lo eliminé en un duelo. Desde entonces, nos ha apoyado incondicionalmente a mí y a mi hermano. Tobirama soltó una carcajada. Bien. Entonces veamos si, después de aprender tu manual de ajedrez, Ashirama puede vencer a este viejo Uchiha Rai. Al escuchar el dulce pero perfectamente armonizado intercambio entre Tobirama e Izunai, Madara sintió una ola de emoción. Su hermana menor, tal vez solo un hombre como Tobirama podría realmente igualarla. Los dos eran como una pareja nacida el uno para el otro. Tobirama detectó instantáneamente la falsedad del manual de ajedrez, mientras que Izunai, como si ya supiera que lo haría, lo admitió con entusiasmo. Esto también fue parte de las pequeñas alegrías en la vida juntos de Tobirama e Izunai. Y para Uchiha Madara, quien ya había aceptado a Tobirama, fue una escena que se alegró de ver. Su preciada perla, la rosa del clan Uchiha, había sido confiada a un hombre digno. Comencemos la guerra, Madara. Con total facilidad, Tobirama rodeó con su brazo a Izunai frente a Madara y dijo con naturalidad. Después de recibir la notificación de rendición, solo respondieron con excusas. Esto demuestra que realmente necesitan ser conquistados. ¿Lo hacemos juntos? ¿O vas sola? Uchiha Madara agitó la mano con audaz grandeza y gritó con voz grave. No hace falta. Solo son unos debiluchos que ni siquiera pueden bailar con nosotros. Ya les dimos la oportunidad de rendirse. Como la rechazan y se aferran a falsas esperanzas, significa que han elegido ser nuestros enemigos. Tú e Izunai, vayan a buscar a las bestias con cola. He oído que esos clanes shinobi incluso intentaron imitarnos y fundaron sus propias aldeas. Ridículo. En este mundo shinobi, solo hay una aldea ninja. Konoha. Y no hay otros Kage, solo una Kage. Tobirama asintió, sacó un fajo de información y se lo entregó a Uchiha Madara. Entonces nos dividiremos en 2 fuerzas. Pero ten cuidado. Aquí tienes una lista de algunas figuras peligrosas en las otras aldeas ocultas. Sus Kekkei Genkai y técnicas secretas están escritas. Revísalas cuando tengas tiempo. Madara tomó la información con una mirada impotente y le dio un vistazo. No solo se destacaron las artes secretas existentes y el Kekkei Genkai, sino también la investigación de Iwagakure sobre algo llamado Kekkei Inta.
El poder de esta técnica podría incluso amenazar a Susanoo. Capítulo 486. TCH, siempre eres así. Madara negó con la cabeza, impotente. Me encargaré de ello rápidamente. ¿Hay algo más que deba tener en cuenta? Trabajar en equipo con Tobirama fue realmente cómodo. Cubrimos todos los ángulos y no había nada de qué preocuparse. Pero era casi demasiado cómodo. Para un shinobi, cuando toda la información ya había sido captada por el enemigo, la batalla ya estaba medio perdida. Especialmente con alguien como Tobirama, que incluso había desenterrado las técnicas secretas que otros todavía estaban investigando, Madara se quedó sin palabras. Había digerido el chakra de Indra, obtenido las células de Hashirama, dominado la liberación de Madara, la curación instantánea y el modo sabio, e incluso la inteligencia estaba completamente en su poder. Si aún no podía atravesar las otras aldeas ocultas ileso, Madara sentía que no tendría rostro para regresar a casa y ver a Tobirama e Izunai nuevamente. Igual que dijo Hashirama, no maten a demasiada gente. Y también, traten de no matar a los líderes enemigos. Déjenlos con vida. Tobirama hizo un gesto con la mano. Si queremos que los shinobi de otras aldeas se sometan, tenemos que dar un espectáculo después. Suavizar un poco nuestros métodos. Esos líderes enemigos no pueden morir todavía. Todavía tengo utilidad para ellos. Madara asintió. No te preocupes, lo entiendo. Y así comenzó la guerra para poner fin a la era caótica. Decir que comenzó en realidad fue solo Madara, en todo su poder, enfrentándose al contraataque combinado de todo el mundo shinobi. Mientras Tobirama e Izunai vagaban por las tierras del mundo shinobi, como si estuvieran en un recorrido turístico por un zoológico, capturando casualmente a las 9 bestias de cola en el camino. A partir de ese día los ejércitos de la Alianza, que rebosaban de espíritu heroico y pensaban que incluso con los Uchiha y Senju unidos no podrían ser derrotados, finalmente llegaron a saber cuál era el verdadero poder. Cuando el gigantesco Buda de la liberación de Madara, vestido con la armadura de Susanoo y rebosante de chakra sabio, descendió, los shinobi de las aldeas exteriores sintieron como si el cielo se hubiera derrumbado. ¿Era ese realmente un poder que un humano podía ejercer? Con solo 3 golpes, el sueño del ejército aliado de gobernar el mundo shinobi se hizo añicos. El camino de conquista de Uchiha Madara fue veloz. Para él, la mayor dificultad residió en cumplir la petición de Tobirama. Matar al menor número posible de personas y dejar con vida a los líderes enemigos. Después de todo, su cuñado había dicho que eran útiles. Aunque Madara no podía ver qué valor podía tener tal basura, ya que Tobirama se lo había pedido, encontraría una manera de hacerlo. Unos días después. Capturaron a la última bestia con cola. Me pregunto cómo estará mi hermano. Sinceramente, a veces me preocupa que se pase de la raya. Sentado uno al lado del otro sobre la peluda cabeza del 9 colas, Izunai habló con preocupación. Después de todo, el poder que le diste es demasiado fuerte. Tobirama sonrió. Está bien, si se pasa de la raya, que sirva de entrenamiento para mi cuñado. Pero creo que es un hombre que puede controlar su propia fuerza. Habiendo visto a Kazuki participar en la guerra, Tobirama tuvo una buena resistencia en este sentido. ¿El Buda Susanoo infundido con artes sabía ser realmente feroz? Pero un tal Kazuki-sama, que prefirió no ser nombrado, una vez tomó armas llamadas Tobirama número 1 y número 2, y con ninjutsu ordinario en un instante envió a decenas de miles a la tierra pura. En términos de eficiencia y puro impacto, el Susanoo de Madara no podía compararse con el de Kazuki en aquel entonces. Además, para Tobirama, este también fue un proceso de poner a prueba la mente de Madara. Incluso después de obtener un poder tan inmenso, si Madara pudiera contener su impulso de matar, demostraría que de hecho era un candidato digno a Hokage. Vámonos a casa, Izunai, Madara ha escrito. Parece que se lo está pasando bastante bien. La mente de Tobirama se agitó mientras el recién creado Departamento de Comunicación y Detección le enviaba el informe. Vamos, aunque esto no cuenta como luna de miel, ¿verdad? Izunai miró de reojo a Tobirama y murmuró. Puede que estemos haciendo turismo, pero sigue siendo una misión. Claro que no. Ya elegí el destino de la luna de miel. Una extraña luz brilló en los ojos de Tobirama mientras hablaba con dulzura. Te llevaré allí. Izunai asintió con deleite, una calidez floreció en su corazón, aunque persistía una leve ansiedad. ¿Cómo podría ella apoyar a un marido tan perfecto?
Y el destino de luna de miel del que habló Tobirama fue naturalmente el mundo shinobi donde vivía Kazuki. Una vez resuelto el asunto de los huesos marchitos de Shibari, llevaría a Izuna a casa. De vuelta a su verdadero hogar. En la recién fundada Konohagakure. Tobirama miró al todavía insatisfecho Uchiha Madara y preguntó con una sonrisa. ¿Ya está todo resuelto? Demasiado fácil. Solo puedo decir que no hubo ningún desafío, mi poder es demasiado grande. Parece que solo Hashirama puede darme verdadera emoción. Uchiha Madara hizo un gesto con la mano. Tal como lo había planeado. Como mucho, maté a unos 1000 o 2000, simplemente arrasé sus asentamientos. En cuanto a esos líderes, la mayoría probablemente siga con vida, la verdad es que antes de mi Susanoo completo combinado con el elemento madera y el arte sabio, no eran más que hormigas. Tobirama asintió con conocimiento, sintiendo un rastro de alivio en su interior. Como se esperaba de Uchiha Madara, incluso después de haber aumentado tanto su poder, cuando se enfrentó al aumento repentino de fuerza, todavía pudo mantener su mente firme. Dejándolo servir como Hokage, por ahora, no debería haber ningún problema. Ya me encargué de las 9 bestias con cola. Es hora de dejar que Hashirama haga su parte. Este es el proyecto que debe manejar. Tobirama le ordenó a Senju Momoka que estaba a su lado. Dile a Hashirama que no necesita hacer nada especial. Simplemente acércate a estas bestias con cola con su mentalidad habitual e intenta hacerte amigo de ellas. Entiendo, Tobirama-sama. Pero justo cuando estaba a punto de irse, Tobirama lo llamó nuevamente. Además, no dejes que Hashirama les diga cosas como eres demasiado peligroso a las bestias con cola. Con el poder que tiene después de que le inyecté células Uchiha, ¿no son más que animalitos adorables? ¿Lo entiendes? Senju Momoka asintió sin comprender. Dejando de lado que las bestias con cola son desastres naturales, ¿de verdad diría Hashirama-sama tales cosas? Por muy feroces que sean, ante ese hombre no son nada. Momoka había visto con sus propios ojos, durante la construcción de los complejos Uchiha y Senju, cuán aterrador era el poder de ese gran Buda. Incluso las bestias de cola probablemente no eran más que cosas en la palma de ese gran Buda de 1000 brazos. Pero como era una orden de Tobirama, no importaba cuántas dudas tuviera Momoka, él obedeció y prometió que entregaría el mensaje. Ya he establecido técnicas de sellado heredadas de Kazuki en las 9 bestias de cola, con el poder de los 6 caminos que acabo de despertar, sin mencionar a Madara y Hashirama, incluso alguien del nivel de Ishiki o Tsutsuki Agoromo no podría romperlos a menos que usaran métodos de quema de vida. Tobirama miró a las bestias de cola sentadas en filas afuera y sonrió. Hashirama no era apto para negociar con humanos. Los humanos son muy conspiradores, usan la moral como arma y siempre engañan al bondadoso Hashirama con las palabras de los demás. Incluso si hoy en día ni Uchiha Madara ni Tobirama le darían a esas personas tales oportunidades, no había necesidad de arriesgarse. Pero al tratar con las bestias de cola, Hashirama era diferente. En comparación con otros, la naturaleza directa de Hashirama le permite llevarse bien con ellos. Esto no era una insinuación de Tobirama. Hashirama era básicamente una bestia con cola grande, con forma humana, con cerebro incluido. Antes de la invasión del clan Otsutsuki, Tobirama ya había determinado la fuerza de combate a la línea temporal alternativa. No ocurrirían más accidentes. El resto fue solo, como le prometieron a Izunai, construir juntos una aldea pacífica. A Tobirama le quedaba un último asunto crítico. Demostrar que todavía estaba alerta y que todavía era capaz de actuar para Kazuki. Para apoderarse del cadáver de Shibari. ¿Por qué perdonaste la vida a esos líderes del clan Shinobi? Uchiha Madara miró a Senju Tobirama. No es que tenga prejuicios contra ti, solo creo que no deberías ser tan misericordioso. No es piedad. Senju Tobirama negó con la cabeza y dijo con una sonrisa. Si matáramos incluso a sus líderes, el resto solo pensaría que venimos con la intención de aniquilarlos. Incluso si no se atrevieran a resistirse ante el poder, la situación se complicaría. Soldados derrotados dispersándose, escondidos con odio en sus corazones. Matarlos no sería difícil, pero no creo que tú ni Hashirama quieran ser tan asesinos, ¿verdad? Uchiha Madara dejó escapar un gruñido, mostrando su acuerdo. Eso era cierto. Con la mentalidad de Hashirama, nunca permitiría que Tobirama o él exterminaran a aquellos que ni siquiera podían contar como oponentes dignos. Incluso al propio Uchiha Madara lo que le gustaba era el choque entre iguales, no cortar el césped con Susanoo.
Madara de repente sintió que Senju Tobirama era realmente digno de ser Senju Tobirama. Incluso en el asunto de matar, pensaba las cosas con mucho detalle. En cuanto a esos líderes, los mataremos durante las negociaciones. Pero justo cuando Madara estaba pensando esto, las palabras de Tobirama lo desconcertaron por completo. Después de todo ese razonamiento cuidadoso, todavía planeaba matarlos. ¿Qué clase de juego era este? Un momento matando, al siguiente perdonando, dejó la cabeza del joven Uchiha Madara humeando. ¿Bromas? Uchiha Madara miró fijamente a Senju Tobirama. Si los matas en la reunión, ¿no aterrorizarás a todos los de abajo? Mírate, te estás poniendo nervioso. Senju Tobirama saludó alegremente, con los ojos entrecerrados y llenos de misterio. Los muertos a veces son más útiles que los vivos. Simplemente sigue mi ejemplo. No te preocupes, me aseguraré de que estés satisfecho. Junto a ellos, Uchiha Izunai no pudo evitar sonreír dulcemente ante la expresión confiada de Tobirama. A ella le encantaba verlo así. Uchiha Madara asintió, medio convencido, aunque todavía sentía que este bastardo de Senju Tobirama solo estaba jugando con él. Pero como Izuna ya había expresado su apoyo, ¿qué más podía hacer? Aún así, Madara se burló por dentro. Sí, después de que Tobirama matara a esos líderes en las conversaciones, todo el mundo shinobi se hundiera en el caos. Madara planeó. Bueno, solo dale un buen regaño o dos, después de todo, ahora era familia. Capítulo 487. Tobirama, Madara. Recuerden hablarles con amabilidad, aunque Konoha ahora es fuerte y no pueden derrotarnos, ¿se han rendido? No los presiones demasiado. El entendimiento mutuo es lo más importante. Todo es por la paz del mundo shinobi. Les preguntaré a ambos después. No provoquen un derramamiento de sangre, se los ruego. Mientras Senju Tobirama y Uchiha Madara se preparaban para partir hacia la gran negociación, el joven Hashirama les bloqueó el paso, insistiendo largamente con sus esperanzas, casi como si no los dejara ir sin una promesa. Esta vez, Tobirama no permitió que el joven Hashirama asistiera. Su razonamiento era que, como uno de los poderes principales de Konoha, su presencia solo intimidaría al enemigo. Después de pensarlo, el joven Hashirama sintió que tenía sentido y aceptó. Pero en el último momento, todavía preocupado de que su hermano menor pudiera hacer algo extremo, vino a darle sus recordatorios de todos modos. Si ese fuera el caso, habría mostrado una fuerte preocupación. No debería haber ningún incidente importante, ¿verdad? La expresión de Uchiha Madara se complicó, sabía que Tobirama esta vez tenía la intención de matar a todos esos líderes. Si Hashirama se enterara, seguro que habría una pelea feroz. Con el temperamento de Hashirama, incluso podría recurrir a la violencia, aunque no podría vencer a Tobirama, claro está. Pero esto dañaría gravemente su armonía. Madara seguía pensando en cómo advertir a Senju Hashirama con antelación para que estuviera preparado. Tobirama respondió con naturalidad. No te preocupes, hermano, todo es por la paz. ¿Cómo pude hacer algo tan irracional? Prepárate para tu tarea, por cierto, ¿cómo te llevas con las bestias de cola? ¿Han aceptado ser parte de Konoha? Al mencionar eso, el rostro de Hashirama se iluminó. Llevarse bien con las bestias de cola era mucho más divertido que jugar ajedrez con ese viejo Uchiha. No te preocupes, Tobirama. Las bestias de cola ya son mis amigas. Todas creen que Konoha será una aldea diferente. El joven Hashirama rió con ganas. Incluso sé sus nombres. Llamarlos por su nombre y jugar con estas adorables criaturas no me parece un trabajo. Tobirama sonrió y le dio una palmadita en el hombro al joven Hashirama. Qué bien, en fin, quédate tranquilo. Cuando Madara y yo regresemos, fundaremos Konoha con nuestros aliados. El joven Hashirama asintió vigorosamente. Parece que la influencia del chakra Asura en el pensamiento de Hashirama no es tan grande como esperaba, incluso después de que el chakra ha sido asimilado completamente, ¿todavía tiene alta mentalidad? Eso solo prueba que Hashirama nació con esta personalidad. Tobirama reflexionó. Uchiha Madara, observando el silencio de Tobirama, intervino. Oye, ¿de verdad está bien? Planeamos actuar. No podemos ocultarlo para siempre, ¿verdad? ¿O has cambiado de plan? Tobirama sonrió levemente y negó con la cabeza. Tranquilo, solo sigue mi ejemplo cuando llegue el momento. Como dije, somos las raíces de Konoha. Estamos destinados a soportar la oscuridad.
Hay cosas que no es necesario saber al dedillo, y nunca deberían saberse. Uchiha Madara se congeló por un momento, pensativo. Pero aún no entendía qué planeaba realmente Tobirama. Sobre todo esa frase. Los muertos a veces son más útiles que los vivos, lo dejó completamente desconcertado. Poco tiempo después, Senju Tobirama y Uchiha Madara llegaron al lugar de las negociaciones. En un amplio campamento se había colocado un asiento en el centro. Los otros líderes, que de hecho eran los primeros Kage de cada nación en la línea de tiempo original, estaban sentados allí con sus guardias más confiables, esperando que llegaran los dos señores de Konoha. Todos están aquí. Después de entrar a la tienda, Tobirama miró a los shinobi reunidos, usando su habilidad sensorial para sondear el chakra dentro de 100 kilómetros. No hubo emboscadas ni refuerzos. Siéntense. El primero Kage de Konoha. Lo interesante fue que, aunque Senju Tobirama les había informado de antemano a estos líderes que llegaría con Uchiha Madara, solo quedaba una silla vacía. Pero a Tobirama no le importó. Con mucha naturalidad, presionó al algo indeciso Uchiha Madara para que se sentara en la silla y se paró detrás de él. Al ver esto, la decepción brilló en los ojos de los shinobi de las otras aldeas. Habían pensado que podrían vislumbrar grietas entre Uchiha y Senju después de su unión, con la esperanza de explotarlo y provocar luchas internas. Uchiha Madara era demasiado fuerte, pero ¿acaso no existía Senju Hashirama? Si ambos se destruyeran mutuamente, el mundo shinobi volvería a pertenecer a las aldeas exteriores. Sin embargo, Tobirama lo había desactivado perfectamente. Todos, he visto su sinceridad. A continuación, por favor, lean este tratado de paz para unirse a Konoha. Tobirama sacó una pila de documentos de su bolsa ninja y los arrojó hacia las mesas de cada líder. Las hojas esparcidas cayeron ordenadamente frente a cada persona. Y en el instante en que tocaron el suelo, la figura de Tobirama se puso en movimiento de repente. Cada lámina llevaba un sello transparente del dios del trueno volador, que le servía de coordenadas de teletransportación. Como un rayo, una luz carmesí irrumpió en el campamento. Tobirama abrió su Mangekyou Sharingan y masacró al instante a los 4 primeros Kage de las aldeas exteriores. Sus guardias también cayeron, con sangre brotando de sus gargantas y sus cabezas inclinándose mientras se desplomaban limpiamente al suelo. Uchiha Madara se sobresaltó. Incluso con su Mangekyou Sharingan eterno, era extremadamente difícil seguir la velocidad de Tobirama. Lo que Madara no entendía era por qué esos líderes no se resistían. Claramente, deberían haber tenido la oportunidad de luchar. Pero Uchiha Madara no lo sabía. En esas hojas de papel, Tobirama también había sellado la técnica ocular Kanron. El poder de congelar el espacio convirtió instantáneamente a esos líderes en corderos esperando la espada. Nunca imaginaron que incluso con un poder abrumador de su lado, Senju Tobirama todavía usaría trucos turbios contra ellos. Uchiha Madara frunció el ceño mientras observaba. Entonces, después de todo, estaba matando. Pero en el momento siguiente, las acciones de Tobirama lo confundieron aún más. Él vio con una rápida serie de golpes con los dedos, las 8 almas que no se habían elevado mucho fueron arrastradas hacia abajo por algún tipo de fuerza, regresando a los cuerpos de los líderes y guardias. Luego, uno por uno, Tobirama pasó junto a ellos, canalizando hilos del fuego maligno de Wakatsuki y fusionándolos con pesadas técnicas de sello maldito, vertiéndolas en sus mentes. Después de trabajar por un tiempo estos líderes y guardias, que deberían haber muerto, volvieron a moverse como zombies. Sin expresión alguna, comenzaron a limpiar el lugar y a limpiarse la sangre de la ropa. Después, se sentaron en sus sillas y firmaron solemnemente los documentos que Tobirama había traído, gritando al unísono. Madara-sama, Tobirama-sama. Nos unimos voluntariamente a Konoha y guiaremos fielmente a los miembros del clan que acepten la paz para que vivan bien en la aldea. Y mataremos a aquellos que no puedan ser persuadidos. Las pupilas de Uchiha Madara temblaron violentamente. Sabía que Tobirama les había hecho algo, probablemente alguna técnica especial que combinaba la reencarnación del mundo impuro con el Genjutsu Sharingan. En resumen, se habían convertido en marionetas de Tobirama. Pero el problema era que, incluso con su Mangekyou Sharingan, Madara no podía encontrar defectos en estos líderes bajo el control de Tobirama. Estaba demasiado bien oculto. Toma esto, Madara, esta es la clave para controlarlos. ¿Entiendes lo que quise decir?
Tobirama arqueó las cejas con una sonrisa significativa. A veces los muertos son más útiles que los vivos, ¿verdad? ¿Los muertos son más útiles que los vivos? Después de presenciar los métodos de Tobirama, Uchiha Madara, recién nombrado primero Kage, sintió como si hubiera comprendido una verdad profunda. Él tampoco deseaba que esos problemáticos líderes de la aldea Shinobi sobrevivieran. Estos ancianos, templados por el bautismo de la era de los reinos combatientes, no permitirían que su resistencia se quebrara tan fácilmente. Ciertamente, debido a la disparidad en fuerzas, mientras Hashirama, Tobirama, él mismo e Izunai permanecieran con vida, esperarían obedientemente el momento oportuno. Pero su voluntad no se extinguiría. Tanto es así que incluso si todo el mundo Shinobi estuviera unido, con la paz como tema dominante sirviendo como escudo, aún tendrían espacio para provocar problemas. Madara había pensado en cómo resolver este problema, pero nunca había encontrado un buen método. Tobirama, sin embargo, lo había resuelto perfectamente. Estos líderes de la aldea no vivieron ni murieron. En cambio, se transformaron en máquinas que promovían la integración de la recién nacida Konoha Gakure, a quienes se les concedió una nueva y gloriosa misión. Los medios quizá no fueran los adecuados para mostrarlos abiertamente, pero el efecto fue extraordinario. En nombre de sus líderes, hicieron que sus subordinados perdieran sus antiguas convicciones, volviéndose sinceramente parte de Konoha. Madara, nadie más sabrá jamás de esto. Tobirama enfrentó la mirada complicada en el rostro del joven Madara con una mirada tranquila e inquebrantable. Estos son los talismanes que controlan a esos shinobi, ya te lo dije, como primero Kage de Konoha, depositaré toda mi confianza en ti. Y al mismo tiempo, a partir de ahora, no puedes pensar con la mentalidad simple de un ejecutor como lo hiciste una vez al liderar el clan Uchiha. Debes convertirte en un líder que planifica con anticipación. Aunque será difícil, creo que puedes lograrlo. Madara permaneció en silencio. Detestaba profundamente las conspiraciones tras bambalinas. Durante las guerras de la era de los reinos combatientes contra el clan Senju, Uchiha Madara había deseado innumerables veces destrozar al conspirador de cabello blanco que tenía delante. Pero eso fue bajo la premisa de que él era el que estaba siendo engañado. Pero ahora, Senju Tobirama había asumido todo el trabajo sucio, con las manos empapadas en sangre que desafiaba la moralidad, mientras que quien cosecharía los beneficios sería Madara, el primero Kage. Fue un caso clásico de cargar con la culpa. Madara, voy a ocuparme de algo problemático a continuación. Senju Tobirama le dio una palmadita en el hombro. Puede que desaparezca por un tiempo. No vengas a buscarme y, sobre todo, no hables de esto con nadie. Incluso Izunai, debes calmar sus emociones. Este asunto es de gran importancia para todo el mundo shinobi. Madara frunció el ceño. ¿Qué pasa? Por difícil que sea, con Hashirama, Izunai y yo juntos, nadie podrá con nosotros. No, así como tu misión es cumplir con tu deber como Hokage, la mía es lidiar con él. Tobirama agitó la mano, sin querer discutir más. Con el dios del trueno volador, desapareció. Varios meses después. Usando la fuerza de la Alianza Unificada de Aldeas Shinobi, Tobirama creó un vasto sistema de vigilancia. Cada shinobi, al cumplir misiones, colocó marcadores en los confines de la tierra, permitiendo que su poder se uniera. Por fin descubrieron los restos desecados de Shibari. Esta cosa estaba bien escondida, pero tenía una cierta característica. Devoró todo el chakra cercano. A través del análisis de la distribución de chakras y ninjutsu de datos a gran escala, Senju Tobirama se fijó en una cueva de montaña. Querida, salgo un rato a investigar un jutsu prohibido. Senju Tobirama había preparado una mesa llena de los platos favoritos de Izunai, y después de deleitarse con ella varias veces, le habló mientras yacía en la cama. Probablemente tardaré un tiempo en volver. No te preocupes por mí. Inmersa en la felicidad, el corazón de Uchiha Izunai dio un violento temblor cuando escuchó esto. Vamos, te espero a que vuelvas a casa. Respondió Uchiha Izunai con pereza, como si hubiera perdido toda fuerza por el tormento, listo para hundirse en un sueño profundo. Senju Tobirama rió entre dientes. Tras apagar la luz, cerró la puerta. Pero 2 horas después, regresó silenciosamente al interior con el dios del trueno volador. Envuelto en un jutsu de ocultación, observó la respiración regular de Izunai mientras dormía y se permitió que una leve sonrisa se dibujara en sus labios. Realmente había tenido miedo de que Izunai notara algo extraño.
Si Izunagi insistía en ir con él, la batalla con los restos de Shibai tendría que retrasarse una vez más. Tobirama aún no había descubierto cómo explicarle a Izunagi su identidad como viajero. Después de que Tobirama se fue, Uchiha Izunagi abrió lentamente los ojos, sus pupilas escarlatas brillaron con un brillo encantador en la oscuridad. Ella sabía que ese maldito hombre regresaría así. No dudo que me traiciones, pero estoy segura de que piensas que soy una flor delicada, murmuró Uchiha Izunagi para sí misma, sus palabras teñidas de esa terquedad única de los Uchiha y un toque de locura. No me importa cuál sea tu identidad ni contra quién estés luchando, tengo que ayudarte. Uchiha Izunagi se acercó al mapa de vigilancia que se guardaba en su casa y, al igual que Senju Tobirama, detectó instantáneamente la peculiaridad del lugar donde yacían los restos de Shibai. Esta hermosa mujer se puso su coraza, se aseguró todo su equipo de batalla y se sumió en una ocultación ilusoria mediante su técnica Mangekyou. Con el dios del trueno volador, siguió a Tobirama. Ella quería ver por sí misma qué clase de enemigo era el que había llevado a su hombre a pasar meses buscando e investigando hasta el agotamiento. Dentro de la caverna. Los restos de Shibai yacían ocultos en el interior. E incluso el cadáver de un dios, aunque fuera como una vela parpadeando en el viento, aún conservaba poder divino. Podía percibir con claridad si había llegado un verdadero peligro. Por ejemplo, seres como Isiki, incluso si eran cortados en pedazos, solo les hacía más fácil encontrar un recipiente adecuado para una resurrección completa, nada de qué preocuparse. Pero el descenso de Tobirama al mundo shinobi hizo que su sexto sentido palpitara con un dolor insoportable. Este hombre poseía la capacidad de destruirlo por completo. Los restos pulsaron, liberándose de su hibernación en un instante, liberando una feromona que solo los Tsutsuki de sangre pura podían detectar. Tsutsuki Isiki, vagando por el mundo shinobi, captó el olor, y en ese instante su Byakugan se volvió rojo sangre. Como un cadáver controlado, la baba fluía de su boca, la copa de vino que tenía en la mano se hizo añicos en el suelo con un crujido y su cordura se desplomó, dejándolo convertido en una cáscara sin mente. Este fue el poder liberado por los restos de Shibai. Cuando se enfrentaba a descendientes de linaje directo, poseía un dominio casi equivalente a una regla. Isiki apareció ante los restos de Shibai. Ese hueso blanco pálido parecía estar vivo, se elevaba lentamente del suelo y luego, en un instante, atravesó el corazón de Isiki. Reviví de nuevo, resurrección forzada. Debo encontrar rápidamente un recipiente más adecuado. El cuerpo de este miserable descendiente es demasiado débil. El alma remanente de los restos fijó la mirada en sus manos. Shibai trascendió, y yo también puedo lograrlo. En ese momento Tobirama llegó a la cueva. Sus ojos escarlatas se fijaron en el alma remanente resucitada, y su corazón se apretó. Problema. Esta cosa era mucho más problemática de lo que había imaginado. Detrás de Tobirama, Izunagi se escondió a un lado. Desde la distancia, su expresión se tensó. La presión que emana del alma remanente de los restos superó a todas las personas que había conocido. Fin de la novela. Gracias por escucharnos aquí, en TK Novelas Ligeras.